Aló. Bueno, buenas noches, estimadas amigas y amigos de este auditorio. Me siento muy feliz de estar aquí. Es un privilegio y un honor que me hayan invitado a este encuentro de pensamiento. Y más porque es en Manizales. Manizales para mí tiene una magia especial. Ahorita le comentaba a unos amigos porque Manizales tiene una relación conmigo especial porque en Manizales he estrenado muchas cosas. Aquí, por ejemplo, recién me casé, hice mi primer año de luna de miel. Entonces eso para mí fue maravilloso. Y además de eso, el apartamento que tuvimos de arriendo, lo estrené. O sea, fue un apartamento nuevo. No lo compré, era de arriendo. Y además de eso estrené trabajo. O sea, todo era nuevo aquí en Manizales y fue una experiencia maravillosa. Viví un año nomás acá, hace ya 9 años, casi 10 años. Y hoy regreso y también estoy estrenando. ¿Saben qué estoy estrenando? Pues estoy estrenando conferencia, porque es mi primera conferencia como doctor en ciencias ambientales. Esta conferencia la he dictado más o menos unas 20 veces en espacios nacionales, internacionales, pero como candidato a doctor. Estuve estrenando conferencia como doctor en ciencias ambientales y eso para mí tiene un significado muy importante en mi vida. Bueno, entonces esta conferencia también, porque he dictado la misma conferencia 20 veces, pues no voy a dictar la misma ya. La conferencia que he dictado 20 veces está en mi canal de YouTube. Y ahorita al final van a ver la dirección para los que no sepan dónde están. Y van a ver esa conferencia repetitiva, esa conferencia que tiene el mismo esquema de objetivos, metodología, marco teórico. Entonces en esta yo dije, me voy a tomar la libertad de hacer una conferencia diferente. Y yo no sé si lo que voy a presentar pues les va a gustar o no. De pronto los organizadores dicen, no, este señor se salió del esquema de presentación y ya no lo volvamos a invitar. Pero lo que pasa es que he notado que cuando presento la conferencia en ese esquema, que es muy rígido, ¿cierto? De objetivos, metodología, no digo lo que quiero decir, que para mí es lo más importante, que son las cosas que he aprendido en esa experiencia de investigación. Y aquí en esta conferencia me voy a tomar la libertad, con el respeto de ustedes, de decir esas cosas, que yo creo que son las cosas que invitan precisamente a hacer eso que dice allí, pensamiento contable. Porque cuando se es tan rígido, a veces en el esquema de la presentación uno no puede pensar, precisamente porque está encerrado en ese esquema. Entonces, bueno, hoy de lo que yo quiero pensar y conversar con ustedes es sobre este tema que se llama pasivos ambientales y justicia ambiental, escenarios posibles de transición. En primera instancia, ese título ya es un título muy difícil de explicar, porque el término pasivo ambiental incluso está en disputa, no está claro, tiene muchos significados, muchas interpretaciones. Y cuando se habla de justicia ambiental, pareciera ser que ese tema, justicia ambiental, se sale de los intereses mismos de investigación de contabilidad ambiental. Entonces, ¿cómo es posible que un tema de justicia ambiental pueda caber en un programa de investigación relacionado con contabilidad ambiental? Y aquí quiero traer una anécdota que me pasó en una de las primeras
salidas preliminares que hice en el territorio donde hice mi investigación, que fue el Valle Geográfico del río Cauca. No solamente el Valle del Cauca, sino el Valle Geográfico, que tiene que ver con parte del Cauca, todo el Valle del Cauca y parte de Risaralda. Fui al Cauca a visitar a unas culturas, a unas comunidades indígenas que cultivaban su tierra, inicialmente cultivaban maíz, pero terminaron vendiendo sus predios a los ingenios azucareros. Entonces me encontré una indígena que vivía, ya no vivía en la zona del valle, vivía ya en la montaña, arriba, que es donde le era muy difícil cultivar, y estaba como aislada del cabildo. Entonces ella nos contó la historia de cómo llegó allí. Resulta que ella hace años había cultivado maíz, pero cuando llevó su maíz a venderlo a los graneros más abajo, nadie le compró el maíz a la indígena. Y ella nos contaba en ese momento, recordando aquella vez, llorando, y eso había pasado como 10 años atrás, y ella todavía lloraba. Y se sentó en los bultos de maíz y decía, ¿yo qué voy a hacer con todo este maíz? Y se le pudrió el maíz, la cosecha entera se le pudrió. Luego de eso, porque nadie le volvió a comprar maíz, porque pues, en los graneros había un maíz extranjero, americano, blanco, que era mucho más barato, ¿cierto? El maíz que se importa de Estados Unidos, entonces el maíz nacional no se lo compraban a ella. La única opción que le quedó fue vender su tierra, porque ya no le servía cultivar, muy barata al ingenio. Entonces, yo me preguntaba ahí, ¿cuál es el papel de investigador en contabilidad ambiental? ¿Será que el papel ahí sería valorar los bultos de maíz? ¿Cuánto perdió la indígena porque se le pudrió el maíz? Pero pensaba yo, ¿y por qué no me preocupo por cuánto sufre ella al recordar eso hace más de 10 años y revivir la experiencia y sentir ese dolor en ese momento, tanto así que lloraba contándolo? ¿Será que el contador en ciencias ambientales podría aportar algo a descubrir, descifrar qué tanto sufre esa persona? ¿El sufrimiento se puede medir? ¿El sufrimiento se le puede dar algún valor? Entonces, identifiqué allí un problema del valor, porque es que el valor de las cosas no solamente son valores monetarios, como ustedes lo han discutido, no solamente ahora, sino durante años. Pero también el valor de lo monetario, a veces nos referimos a unos tipos de cosas especiales que se le pueden dar valor, que son las cosas que usamos, ¿cierto? Pero cuando hablamos del valor, por ejemplo, del sufrimiento humano, eso como que se escapa de nuestros intereses y objetos de estudio. ¿Cómo entonces la contabilidad ambiental podría, era mi pregunta en ese momento, abarcar ese tema de investigación? Bueno, resulta que yo estaba iniciando un doctorado en ciencias ambientales. Ciencias ambientales. No propiamente era un doctorado en contabilidad ambiental. Entonces me di la tarea a descubrir qué eran las ciencias ambientales. Y las ciencias ambientales, después de leer algunos textos en donde se fundamenta qué son las ciencias ambientales, me pude dar cuenta que las ciencias ambientales es un programa de investigación en donde
Primero es interdisciplinario, segundo es transdisciplinario y tercero se ocupa de resolver los problemas que se originan en la relación sociedad-naturaleza. Entonces, en ese programa de investigación pueden caber muchas áreas del conocimiento, incluso todas, si es que le apuntan a resolver los problemas que emergen de la relación conflictiva que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Y valgo a hacer el paréntesis, esa relación entre nosotros y la naturaleza es como una relación de esas que existe hoy en día entre las parejas, más que todo de jóvenes, ¿cierto? Que les dicen relaciones como tóxicas, ¿cierto? Nuestra relación con la naturaleza es una relación tóxica. Y es una relación machista también. Y es una relación racista también. Y xenófoba también. En donde el ser humano representa al hombre dominante y la naturaleza es una mujer dominada, pero también es una mujer que ha sido ultrajada, maltratada y abusada. Entonces, si el problema de investigación tiene que ver con esa relación tóxica del ser humano y naturaleza, entonces es un objeto de investigación de las ciencias ambientales. Entonces yo dije, voy a vincular la contabilidad ambiental a las ciencias ambientales para poder ver mi objeto de estudio del problema de valor. Pero cuando me coloqué los lentes de las ciencias ambientales, ¿cierto? Como con unos binoculares, y comencé a leer todas las posibles líneas de investigación para leer y estudiar este tema del valor y el problema del daño moral, no fue suficiente con la contabilidad ambiental. Y tuve que hacer uso de otras ciencias y las tuve que llamar a dialogar en ese marco teórico que construí, un marco teórico heterogéneo, en donde hice uso de la economía ecológica, hice uso de la ecología política, también hice uso, como lo voy a mostrar ahora más adelante, del derecho y también para desarrollar algunas herramientas hice uso de la ciencia de la computación. Y eso me dio otra pista que descubrí en mi proceso de doctorado, que las ciencias ambientales son transdisciplinarias. O sea, si nosotros vamos a resolver un problema que emerge de la relación sociedad-naturaleza, no podemos hacerlo desde una sola área del conocimiento. O sea que es imposible con las herramientas de la contabilidad ambiental hacerlo. Tenemos que aperturarnos. Y por eso todas las investigaciones que se han mostrado ayer, por ejemplo, las que mostró el profesor Héctor, si ustedes las podrían examinar ahí, todas esas líneas, ¿cierto? Más que todos, la línea crítica y la de colonial, no son propiamente temas contables solamente, ¿cierto? Sino que tienen otras áreas que involucran ahí. Por ejemplo, los problemas de colonización, pues tiene que ver con problemas antropológicos, sociológicos, filosóficos, porque no basta con la contabilidad ambiental. Entonces, comencé a preguntarme cosas muy básicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué valoramos nosotros? ¿Qué es lo que valoramos? ¿El bulto de maíz o el dolor humano? ¿Por qué lo valoramos? Pues dependiendo de la entidad del ente, así mismo es el interés del por qué se valora.
Entonces, si vamos a valorar un activo, el por qué se valora, pues, tiene su origen en la maximización de los dividendos, ¿cierto? Pero si nos preguntamos por qué valoramos, por ejemplo, el dolor humano, eso ya no tiene que ver, nada que ver con la maximización de los dividendos. Son otros móviles, son otros objetivos ahí. Y quién valora también es muy importante, porque cuando se trata de un ente diferente al corporativo, como era mi caso, ahí el ente no era una empresa, sino que el ente era la persona, no era ni siquiera un ecosistema, no era tampoco una etnia específica, sino una persona, unos individuos que estaban dentro de un escenario que se llama, dentro de la ecología política, conflicto ecológico distributivo. Entonces, en ese escenario de conflicto ecológico distributivo, ¿quién valora? En un conflicto hay dos tipos de actores. Uno que es víctima y otro que es victimario. ¿Quién valora? ¿La víctima o el victimario? Y por último, es la primera pregunta que nos hacemos los contadores cuando vamos a valorar. La coloqué de último para romper ese paradigma. ¿Cómo valoramos? Pues resulta que el cómo valoramos dentro de esa escala de preguntas, pues es lo menos importante. Lo más importante primero es definir qué es lo que valoramos, por qué lo valoramos y quién lo va a valorar. Después de que tengamos eso claro, entonces ahí sí definimos los instrumentos de valoración. Porque es que los instrumentos, el que valora los escoge estratégicamente. Y si el que va a valorar es un empresario, pues él va a escoger sus instrumentos que más le beneficien, ¿cierto? Porque en esos casos, la valoración, en un caso de conflicto ecológico distributivo, la valoración es un ejercicio de poder. Y los instrumentos se convierten también en herramientas de dominación. El que tiene los instrumentos y el que los puede seleccionar, en últimas, es el que valora para su propio beneficio. Aquí están las ciencias que les conté ahorita que yo utilicé en mi investigación para hacer, mire que esa flecha señala ya algo que se llama transdisciplina, que yo lo quise simbolizar con ese icono que se utiliza mucho en los software de posicionamiento geográfico, que es con capas, ¿no? Entonces uno primero, la capa más común en estos software es la capa en donde se ve el mapa, como lo que ustedes de pronto pueden consultar en Google Earth, ¿cierto? Entonces ven la capa del satélite. Pero la realidad no es así, la realidad tiene muchas capas. O sea, la realidad es compleja y cada capa requiere un área del conocimiento para poderla describir. Nosotros, los contadores en ciencias ambientales, los investigadores en contabilidad ambiental, por lo general utilizamos tres capas. La capa de lo financiero, ¿cierto? La capa de lo social y la capa de lo ecológico. Pero esas no son las únicas, son las, por ahora, las más citadas. Pero la realidad es mucho más compleja que tres capas. Porque ¿dónde está la capa política, por ejemplo? ¿Será que no le podemos anexar a esa lectura una capa política? ¿O dónde está la capa relacionada con la justicia
Es una capa súper interesante, importante de analizar. ¿Qué valoramos? ¿Cómo valorar el sufrimiento humano? ¿Será eso posible? ¿Se puede valorar los daños morales? ¿Será que eso es posible? Bueno, la investigación que finalmente decidí, el escenario, el territorio que utilicé, fue el conflicto socioecológico entre los ingenios de caña, el Valle del Cauca, y las comunidades afectadas por la caña. Entonces, donde me desplazaba a hacer ese estudio, me di cuenta que el daño más grave que había no eran los daños ecológicos en sí mismos. Claro, los daños ecológicos eran gravísimos, ¿cierto? Como por ejemplo la contaminación del agua, contaminación del aire. Pero cuando las personas comenzaron a hablar y a relatar en qué los habían dañado más, las personas por lo general no decían directamente que es porque se sentían dañados porque se les contaminó su río. No decían eso. A mí se me sorprendió. Sino que ¿qué decían las personas? Algo que no espero escucharlo, pero lo escuché. Y fue una gran revelación. Las personas decían, nos despreciaron, nos humillaron, nos trataron como una basura. Eso decían las personas. Y entonces eso, ¿qué tipo de daño es? Es un daño moral en el ser, no en la cosa, no en el ecosistema. Claro, el daño al ecosistema se puede medir y es necesario, pero ya la ecología está muy adelantada en eso, ¿cierto? E incluso la contabilidad ambiental, cuando hace valoraciones o ayuda en el proceso de valoraciones, pues utiliza esas herramientas de la ecología. Por ejemplo, para medir la contaminación de un río. Pero mi tema de investigación, cómo se valora el daño moral, era un problema que está siendo investigado. Está en pañales todavía. No hay muchas herramientas para hacerlo. Entonces yo dije, me voy a enfrentar a esto. Voy a construir algo para valorar ese daño moral. Y eso me conllevó a la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué valoramos? Entonces, claro, si yo voy a preocuparme por valorar el daño moral, no es más que la razón de hacer justicia. Si uno quiere medir el daño moral, es para de alguna manera reparar ese daño en ese ser humano, ¿cierto? ¿Y cómo se llama ese ejercicio de reparación de una persona que ha sido dañada, pero en su subjetividad? Pues ese ejercicio se llama justicia. Y cuando los daños tienen que ver con cosas ambientales, entonces eso se llama justicia ambiental. Por lo tanto, eso me orientó a poder averiguar por qué valoramos, o por qué yo iba a valorar en mi investigación. Pues para hacer justicia ambiental. Entonces tuve que aproximarme teóricamente a qué era justicia ambiental, cuáles eran las diferentes áreas del conocimiento que estudiaban la justicia ambiental. Y entonces examiné dos grandes autores que hablan de la justicia. El primero es
podríamos decir, el gran exponente de la justicia clásica, que es John Rawls. Él, en su libro Teoría de la Justicia, por ejemplo, habla de daños morales, de daños materiales, perdón, y en los socioecológicos, desde la lectura de John Rawls, se habla de daños puros. ¿Qué son los daños puros en lo ecológico? Pues si uno lee, por ejemplo, la ley de reparación de daños que tiene Estados Unidos, en la ley CERCLA, se puede dar cuenta y dice textualmente que los daños puros son los que son puramente ecológicos. O sea que para la lectura de la justicia de John Rawls no existen o no hay cabida o no hay mucha preocupación, digámoslo así, por los temas de daño moral, de daño de la persona cuando se habla de daño ecológico, sino solamente de daño de los ecosistemas. Y cuando esos daños se llevan a compensar bajo esta lectura de Rawls o de la justicia clásica, entonces terminan meramente en valoraciones monetarias. Por eso vemos dentro de la justicia en todo el mundo, tanto en Estados Unidos, Canadá, en la Unión Europea, incluso hay unas tablas de reparación de daños ambientales. Y esas tablas son tablas valoradas en dinero, que finalmente se traducen en multas o en sanciones que se utilizan para reparar, ¿cierto? Para pagar esos daños de tipo ecológico. Pero en la otra lectura hay un autor que no es muy conocido, no es muy conocido incluso en las ciencias del derecho. En las ciencias del derecho es heterodoxo, que es el señor Axel Honneth, que desarrolla una teoría muy importante que se llama la teoría del reconocimiento intersubjetivo. Entonces, a diferencia de Rawls, Honneth dice, todo hecho de injusticia radica en una acción de desprecio por el otro. Cuando se comete una injusticia a una persona es porque hay un hecho en que hay un ser humano acá que se siente superior y desprecia al otro. ¿Eso cómo se traduce en los conflictos económicos distributivos? Pues lo podemos ver claramente. Hay unas empresas y unos poderes y unas personas accionistas, seres humanos, que se sienten superiores a otros que viven en pobreza, en miseria, a otros que son despreciados por su etnia, por ejemplo, a otros que son despreciados por su condición socioeconómica. Y se da entonces la injusticia ahí. Es un ejercicio de desprecio. Esos ejercicios de desprecio son los que generan los daños morales. El daño, ¿dónde se ocasiona el daño moral? Eso es algo muy complicado de decir, porque mientras que el daño ecológico se puede medir con un aparato, el daño moral difícilmente se mide con un aparato, porque ¿dónde está el daño moral? El daño moral está en la subjetividad del ser. Está allá adentro. Y entonces, ¿cómo medir eso? Eso es un gran desafío. La medición de esos daños, entonces, se da en otros lenguajes de valoración. Lenguajes de valoración que yo no me inventé, ¿no? Sino que ya existen. Y ahorita, más adelantico, vamos a ver ejemplos de ellos.
Cuando se utilizan esos lenguajes de valoración, además de la valoración monetaria, que no se puede, en este tipo de valoraciones no se puede despreciar, porque la valoración monetaria es una dimensión importante en esa valoración del daño moral, pero no es la única. Entonces, cuando se utiliza la valoración monetaria con otras valoraciones, entonces hablamos de valoración plural. Pero la valoración plural no es solamente utilizar varias valoraciones o varios lenguajes de valoración. Tiene una condición muy importante, que es difícil de cumplir. Y es difícil incluso de pensar para nosotros los contadores. ¿Y cuál es esa condición de la valoración plural? Difícil. Es que el valor que se representa no puede ser uno solo. En la valoración plural se habla de valores, o sea que los resultados de la valoración finalmente se expresan en las cuántas dimensiones valoramos. No llegamos a un solo valor, sino a una multitud de valores. No podemos reducir el valor a una sola dimensión de valor. Eso se llama el principio de inconmensurabilidad del valor. Y es una de las cosas más difíciles de hacer. Porque por lo general nosotros, incluso nuestras legislaciones, casi que nos obligan a reducir las valoraciones al lenguaje monetario. Entonces nos dicen, ¿cuánto vale la pérdida de esta persona? Murió en una manifestación. Era un joven que salió a manifestarse y murió ahí. ¿Cuánto vale? Entonces el Estado dice más o menos el promedio de indemnización por una pérdida de vida humana son 13 millones de pesos. Esto vale. Pero cuando se habla de valoración plural, no se puede desconocer esa valoración, pero hay que tener otras valoraciones, ¿no? Avancemos un poco entonces en ese ejercicio que hice en la investigación. Miren esta gráfica, algo real que sucedió en el Valle del Cauca. Unos campesinos corteros de caña estaban haciendo una huelga y les metieron un tanque de guerra en la mitad de donde ellos trabajaban para poder hacerle frente a una manifestación de personas que si mucho tenían palos. Pero es que no solamente está el SMAT, hay una tanqueta de guerra con una ametralladora. ¿Esto qué es? Una desproporción del uso de la fuerza increíble, ¿cierto? ¿Por qué lo traje a colación aquí? Porque en este estudio que hice, me encontré que el desprecio a las personas que tienen posiciones socioeconómicas más vulnerables son despreciadas de manera sistemática. O sea, existe un mecanismo de desprecio. O sea, el desprecio no es algo que ocurre de manera espontánea. No, hay toda una sistemicidad y hay también una institucionalidad de desprecio, porque a veces el desprecio se puede hacer legalmente. Sí, el desprecio se hace legalmente. Por ejemplo, las externalidades negativas es una forma de desprecio que está institucionalizada en la misma academia. La normatividad, por ejemplo, las quemas en el Valle del Cauca son legales. Y aquí los compañeros, algunos que han estado, vivieron su niñez, como la profesora, alrededor de cultivos de caña, se sabe que la ley no penaliza la quema de la caña. Está institucionalizada y es un mecanismo de desprecio. ¿Por qué? Porque es como decir, por ejemplo, cuando yo era niño, me acuerdo
aunque vivía relativamente lejos de del Cañaduzal, había un momento en que mi mamá, por ejemplo, lavaba la ropa y caía toda esa ceniza, ¿cierto? Y si uno no quitaba la ropa a tiempo, pues había que volver a lavar la ropa. Y luego estar barriendo, me tocaba a mí barrer todo el corredor, ¿cierto? Sacando toda esa ceniza. Y entonces, ¿esa práctica qué es? Ah, no, pues eso no importa, que barran, que laven otra vez la ropa, que pierdan tiempo. ¿Eso no es un desprecio? Y estoy hablando de una situación cotidiana que de pronto podría resultar hasta graciosa, pero hay otras formas de impacto que son mucho más graves, que producen las quemas. Por ejemplo, en mi investigación me encontré a madres que habían perdido sus hijos por asfixia de los gases contaminantes de las quemas de la caña. Y es legal las quemas. El despojo también está normalizado en Colombia por actuaciones de las empresas y también tienen cierta forma de legalidad, porque los títulos de propiedad finalmente pasan a esas empresas, como escuchamos hace poco con Cementos Argos. Solamente lo cito para dar un ejemplo. Las formas de compensación son injustas, también son mecanismos de desprecio. ¿A quién se le ocurre que una cancha de fútbol va a compensar la pérdida de un hijo por las asfixias? Y las empresas entonces en sus informes de sostenibilidad colocan en letra grande, ¿cierto? Donamos cancha de fútbol, donamos caseta comunal. Eso es un desprecio exagerado, inhumano. Pensar de que con una cancha se puede compensar el dolor humano. Y finalmente, las personas son revictimizadas en estos territorios. Una y otra vez. La cancha se vuelve la cancha o la quema se vuelve sistemáticamente en una situación en que la víctima se vuelve víctima de nuevo y de nuevo, y es como un déjà vu que no termina nunca. Entonces, la justicia ambiental, yo les hablé que la justicia ambiental eran esos casos en que se ocupaba la justicia cuando había un conflicto ecológico distributivo ahí que tenía que ver estrechamente con un impacto ambiental, ¿cierto? Pues lo que pasa es que esa justicia ambiental pues necesita un sistema de justicia o una teoría de justicia especial. La teoría de Rawls no es compatible con la justicia ambiental. Es más compatible la teoría del reconocimiento de Alcett Honneth, o sea, la que habla del desprecio y cómo reparar el desprecio. Esa justicia, textualmente, dentro de su teoría, tiene cuatro cosas que tienen que darse para que haya una justicia ambiental. Si falla alguna, no hay justicia ambiental. O la hay, pero de manera incipiente. Para que haya justicia ambiental, tiene que haber una distribución justa. O sea, se tiene que cumplir la teoría de Rawls de la distribución material. O sea que las reparaciones materiales se tienen que dar. Ojo, no estamos diciendo entonces que si vamos a reparar el daño moral, eso solamente se repara con palmaditas en la espalda. No. Además de la compensación económica que es necesaria, además de eso, tiene que haber un reconocimiento de parte del victimario hacia la víctima. Y eso es lo más difícil, alcanzar ese reconocimiento. ¿Cómo se alcanza ese reconocimiento?
Les voy a dar un ejemplo nomás. En el caso de la contaminación por petróleo de la Texaco en la selva ecuatoriana, por más de 30 años, el juez dictaminó una sentencia multimillonaria. Y eso allí era un problema de distribución. Pero el juez también dijo una cosa muy especial, que era que incluso el juez muy seguramente no estaba citando a Alcet Honet en su justicia del reconocimiento, pero con su sentencia lo hizo. ¿Y qué fue lo que dijo el juez? El juez dijo, la Exxon Texaco tiene que pedir perdón a los indígenas ecuatorianos por esa grave ecocidio que ha cometido. Ese es un ejemplo de cómo se puede obtener reconocimiento. Pedir perdón es una de las cosas más difíciles y una de las cosas que muy pocas veces estas empresas hacen. ¿Por qué? Porque el perdón incluye una palabra mágica, que es que nosotros como colombianos que hemos sido testigos del proceso de paz, la hemos escuchado muchas veces. Y es perdón y no qué, y no repetición. Entonces, de nada sirve una empresa que le diga, ay, perdón por quemar y matar a tus hijos, pero mañana vamos a seguir quemando caña. No, el perdón tiene que ir de acciones claras, contundentes, de un cambio de conducta, de esa conducta del desprecio. Y por eso las empresas no piden perdón, porque ellas saben que les queda muy difícil cambiar. Pero si este tipo de tendencias, de sentencias, se vuelven comunes, entonces sí que habría un cambio. Habría un cambio sustancial en el comportamiento de las empresas. Pero también la justicia ambiental dice que debe de haber participación de la comunidad en la toma de decisiones. En el ejemplo de que les estoy dando real de la caña, ¿cómo sería eso? Pues en la toma de decisiones de esa junta directiva de los ingenios azucareros, pues tienen que llamar a los representantes de la comunidad y les tienen que decir, señores representantes de la comunidad, vamos a tomar una decisión, por ejemplo, de fumigar con glifosato la caña, porque la caña se fumiga con glifosato como efectos de maduración de la caña. Y a la comunidad le tienen que consultar eso. Y la decisión la tienen que tomar en consenso con la comunidad. Eso se llama participación de la comunidad. Muy seguramente la comunidad que va a decir, no señor, aquí no me va a regar con glifosato. Porque si usted me riega con glifosato, así sea a través de un dron, eso me va a contaminar mi finca tradicional que está aquí al lado, que yo vi los cultivos quemados por glifosato. Cultivos de frutas, de papaya, de tomate, todo se quema de manera inmediata cuando fumigan con glifosato. Y no son drones los que fumigan con glifosato, son avionetas que pasan y riegan el glifosato y eso se extiende alrededor del cultivo de manera incontrolable. Y por último, para que haya una verdadera justicia ambiental, tiene que haber un desarrollo de capacidades de esas personas que son víctimas para que no vuelvan a ser víctimas. O sea que la empresa la empresa como parte de los procesos de reparación, pues tiene que llamar a la comunidad y decirle, yo los voy a fortalecer a ustedes, voy a empoderarlos para que ustedes puedan capacitarse, para que ustedes sean más autosuficientes, para que ustedes tengan más conocimiento o puedan recuperar, por ejemplo, los conocimientos tradicionales que han perdido. En el caso de la caña de azúcar, el cultivo de la caña de azúcar, las fincas tradicionales ya prácticamente no existen. Entonces, esa cultura de finca tradicional se perdió.
el desarrollo de capacidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer el ingenio? Pues hacer unos programas para poder reinsertar o poder reactivar la finca tradicional y desarrollar y fortalecer esa capacidad. Entonces, mire que esa justicia ambiental es, además de ser fuerte, pues uno dice, pues en realidad, si se logra hacer eso, que suena como muy utópico, pero es factible, porque ya han habido casos de justicia ambiental. Que son difíciles y la población ha tenido que soportar y luchar por muchos años, pero se han dado esos casos que muy seguramente podría las ciencias ambientales aportar a eso. Este es el territorio que examiné. Para examinarlo, de aquí rápidamente voy a ir concluyendo, tomé 9 comunidades a lo largo y ancho del Valle Geográfico del Río Cauca. Fue un gran desafío seleccionar a 9 comunidades. ¿Por qué? Por lo general, un estudiante de doctorado, históricamente donde yo estudié, que fue en la Universidad del Valle, si mucho, hacía un estudio de 3 comunidades. Yo hice un estudio de 9 comunidades. Y a pesar de que me gané una beca para patrocinar esos estudios, esas investigaciones, aún así, muchos de esos trabajos de campo, finalmente lo financié yo mismo como investigador. Esto lo digo solamente para expresar lo difícil y lo complejo que es uno a veces querer hacer una investigación que tenga algún impacto. Entonces, después de seleccionar esas comunidades, trabajé con un gran volumen de información o de capas que les mostré ahorita, ¿cierto? Entonces, mire que aquí trabajé con información cuantitativa, con mapas satelitales, de mucho detalle, de mucha resolución, donde se podría ver, examinar la geografía y también pues en compañía de geógrafos que me ayudaron a interpretar esas imágenes satelitales. También para poder medir de alguna manera el daño en la subjetividad de ese ser, pues no lo pude hacer por satélite, sino que tuve que ir a la comunidad y directamente preguntarle a la persona cómo había sido dañado. Es la única forma. Es difícil, pero no hay otra forma. No se puede utilizar inteligencia artificial para eso. Se tiene que preguntar a la persona cómo ha sido dañada, cuál es el grado de daño que siente la persona cuando se daña, cuando ha sido impactada. Desarrollamos unos talleres que combinaban cartografía social, encuestas, pero también en sí mismos entrevistas y talleres mismos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de la cartografía social. Bueno, para no extender mucho, una de las gráficas que resume toda esa información es esta que ven ahí en pantalla. Es una herramienta que yo propongo en mi tesis de interpretación de los daños morales. Lo llamé, como dice abajo, balanza de la justicia del reconocimiento. Así se llama esa herramienta. A este lado está, en esa nube de palabras que está ahí, están los daños que afectaron la subjetividad del ser. Y esas palabras, por ejemplo, ahí podemos decir contaminación por quemas, es el letrero más grande que dice ahí. Pérdida de flora y fauna, esas son cosas que la gente dijo, no son cosas que yo extraje de un libro o me inventé. No, las mismas personas dijeron eso.
Por acá dijimos, por ejemplo, afectaciones en la salud, contaminación por agroquímicos, falta de empleo, pérdida de cultura tradicional. Para que esta balanza de reconocimiento pues tenga equilibrio, pues entonces tiene que haber una balanza de reparación del daño. ¿Y cómo saber la reparación? No existe la inteligencia artificial capaz de saber eso. ¿Cómo saberlo? Pues se le tiene que preguntar a esta persona cómo desea ser reparada. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos y le preguntamos a la persona, vea usted que se le contaminó este río, se le quemó este cultivo, ¿cómo desea ser reparada? ¿Cómo se siente reconocido? ¿Cómo se siente no despreciado? Y entonces las personas comenzaron a hablar. Uno podía tener la tesis de que las personas iban a pedir dinero, pero yo me llevé una gran sorpresa. Aquí, por ejemplo, hay un dato muy importante. Ese 47% dice el porcentaje de personas que piensan que los daños a la naturaleza no se pueden compensar con dinero. Casi la mitad de las personas piensan que los daños a la naturaleza no se pueden compensar con dinero. Y acá abajo el 73%, casi la mayoría dicen el porcentaje de personas que piensan que los daños de la naturaleza deben remediarse. Eso es muy importante porque ellos no están pidiendo indemnizaciones para ellos. Ellos están diciendo, no me den plata, pero sí, repárenme el río. No me den plata, pero dejen de quemar, purifiquen el aire. Y eso lo dijo la mayoría de las comunidades. Bueno, porque trabajar con esto requirió un gran volumen de información y la idea era crear un modelo de valoración de daño moral, pero que las personas pudieran usar. Porque si yo voy a hacer un modelo y lo coloco en un paper y a los 2, 3 años sale publicado y comienzan a citarlo y a los 10 años me doy cuenta que lo citaron 15 personas, eso, con el respeto que se merece pues la importancia de publicar en un paper, eso, ¿cómo va a mejorar las vidas de las personas que están siendo en estos momentos impactadas? Entonces yo dije, voy a crear una herramienta que sirva. Y entonces creé una herramienta dentro de los productos de mi tesis que se llama el software Mano. Un software que finalmente genera esta gráfica después de incluirle una cantidad de información. O sea, esta gráfica es del software Mano. El software Mano, ¿por qué se llama Mano? Porque Mano significa deuda en quechua. Uno de los proyectos que tengo para sacar la versión final de este software, porque está en la versión beta, quiero traducir el software Mano al quechua. No traducirlo al inglés ni el francés, porque no me interesa que la industria o que los países desarrollados lo utilicen. Me interesa es que las comunidades que están siendo afectadas lo utilicen. Me llamó un gran desarrollador de software en el Valle del Cauca y me dijo, después de escucharme en una conferencia donde lo expuse, me dijo, Esteban, quiero patrocinarte el desarrollo del software. Te ofrezco el 50% del negocio si lo vendemos. Entonces yo le dije, lo siento, ese software es libre, no se puede vender, no es para las empresas, es para las comunidades y es gratis. Él se enojó,
me dijo loco y me colgó. Porque no entendió que eso no es un modelo de negocio. Yo no hice eso para ganar plata. Lo hice para contribuir a la justicia ambiental. Aquí hay varios pantallazos del software que maneja, además de información cualitativa, información cuantitativa. El software, por ejemplo, puede ayudar a hacer mediciones de CO2. Puede ayudar, por ejemplo, aquí tengo 3 pantallazos muy similares todos, porque eso también es otra parte que dice en el software, es que construye un modelo de representación gráfica en donde las mediciones, tanto económicas, socioculturales y ecológicas, se pueden leer casi desde una misma perspectiva, con lógica de matrices bidimensionales. Y eso es una herramienta didáctica importante para las personas que lo van a utilizar. También a través del software y librerías libres de generación de mapas que por lo general son muy costosos, pero hay librerías gratis para hacer estos mapas. Esos mapas que ustedes ven ahí, que son del proyecto que hice, son mapas georreferenciados. ¿Qué quiere decir georreferenciados? Que guardan la proporción real de los territorios frente a otros. Entonces, se puede cargar una cantidad de información ahí, una cantidad de información histórica de terceros, que podría ser muy útil para hacer las valoraciones. Bueno, aquí también vemos algunos pantallazos relacionados con el software humano. Bueno, finalmente, ya para terminar, pues mi investigación o el título de esta conferencia decía pasivos ambientales para la justicia ambiental, 2 puntos, posibles escenarios de transición. ¿Dónde está la transición ahí? ¿Cómo así que transición? Pues la transición, ¿qué es? La transición a un mejor mundo, mucho mejor que la alternativa que nos dan ahora, que es simplemente pasar a un escenario de capitalismo descarbonizado. No, la transición en la cual yo basé mi tesis y sueño con mi tesis o mi utopía en esa tesis, es una transición hacia un modelo económico sustentable. Y para eso me afiancé en Nancy Fraser, que es una discípula de Alcett Hone, es una gran activista feminista y ha construido o ha desarrollado la teoría del reconocimiento, pero ya con herramientas más prácticas. A partir de la lectura de ella, desarrollé este gráfico, que miren ustedes que el eje X del gráfico habla de libertad más igualdad, pero el eje Y dice distribución y reconocimiento, o sea, los 2 sistemas de justicia que les dije ahorita, el de John Rawls, pero también el de Alcett Hone. Con eso, según Nancy Fraser, se pueden visualizar esos 4 posibles escenarios para un futuro en el mundo. No voy a explicar en qué consisten todos ellos porque el tiempo no me da, pero sí quiero hacer énfasis en este 4º cuadrante que está ahí. Cuando la sociedad llegue a un sistema de justicia, de distribución más reconocimiento, pero también de una democracia que tenga libertad e igualdad, entonces podríamos soñar hacer una transición hacia una sociedad nueva, una sociedad que Nancy Fraser llama una sociedad de soluciones transformadoras que se basan
en ese principio de la deconstrucción que ya ayer también la citaron, que es destruir lo que no sirve, pero para construir cosas nuevas. Básicamente, entonces, esa es el mundo que sueño, que podría llegar a ver si más soluciones como las que planteo se pueden dar. ¿Y cómo así? Lo que pasa es que si se generalizan los pasivos ambientales, si hay muchos pasivos ambientales configurados por las víctimas a través de herramientas gratis que las personas se empoderan y pueden hacer, entonces muy seguramente esos pasivos van a comenzar a ser reclamados. Y esas actividades económicas que generan esos pasivos, pues van a desestimularse y obligatoriamente van a tener que migrar a otras actividades económicas más sustentables. Esa es la utopía que me atrevo yo a soñar y los invito a ustedes también a soñar igualmente. Bueno, queridos amigos, pues porque esta conferencia fue diferente a todas las demás, pues allí en esta diapositiva están los productos que desarrollé en mi tesis. Son 8 productos, entre ellos un artículo Q1 de alto impacto en la revista LAN UC Policy, 2 capítulos del libro, un derechos de autor del software, un curso en donde se graduaron 70 estudiantes a nivel internacional, en donde habían líderes ambientales que ahora están configurando pasivos ambientales reales con el software MAN. Yo eso lo valoro más que las citas de un artículo, sinceramente, sin querer desmeritar al artículo. También contribuí en una tesis de pregrado, en una tesis de maestría con mención meritoria, y he dictado, pues, como productos también, referencié más de 40 conferencias allí. Esas conferencias las pueden encontrar en mi canal de YouTube, que espero que me sigan. Ojo que mi canal no es monetizado, no lo hago para ganar dinero y nunca lo voy a monetizar porque ese no es mi interés. Pero sí me gustaría que más personas conocieran de esto. Bueno, muchas gracias. Profesor Esteban, mil gracias. Empiezo con una pregunta aquí desde quienes están conectados en YouTube. Pregunta Alexander Castañeda. En cuanto a política pública y desarrollo rural, ¿qué aportes brinda este tipo de modelos contables? Lo pregunto desde el sentir de un educador rural que observa cómo el campo queda solo. Bueno, yo no expuse tanto como un modelo contable, sino como una forma de que las comunidades se empoderen y reclamen lo que es justo. Desde esa perspectiva, se puede dinamizar los procesos de justicia ambiental, que espero que si se dinamizan, eso podría traer mucho beneficio para el campo, porque podría generarse una política pública que dijera, bueno, esos recursos, además de pedir perdón y además de hacer reparación, los recursos se podrían destinar, por ejemplo, además de la reparación de los ecosistemas, a patrocinar procesos productivos en los campos. Podría resultar en una política pública de ese tipo. Bueno, abro el espacio como para una pregunta en aras de optimizar el tiempo, una pregunta adicional aquí en el auditorio. ¿Quién la tiene? Seguramente todos quedamos con sensibilización e inquietudes alrededor del tema. Muchas gracias, profesor. No veo que haya... sí. Véalo aquí.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, auditorio. Mi nombre es Roberto García, estudiante de la Universidad Atlántico y miembro del Grupo Única. A lo largo de su presentación me llamó fuertemente la atención el tema de pasivos ambientales y la justicia social que propone, pues poco y nada había visto sobre el tema, y dialogando un poco junto con mi compañera Elsa, me mencionaba sobre la medición de esos pasivos ambientales dentro de el ejercicio profesional, pero más adelante usted hablaba sobre la valoración plural y sobre las distintas formas en las cuales uno puede valorar todos esos pasivos ambientales para lograr la justicia social o la justicia ambiental en dado caso. De ahí me nace una pregunta, y es que ¿cómo se puede lograr esa justicia social teniendo en cuenta que esa valoración plural puede surtir o puede emanar ciertos sesgos, o no pueden ser, o de pronto puede ser difícil llegar a esas comunidades para lograr esa valoración plural que hace, digamos que en representación en el software humano? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y esa pregunta ha sido recurrente en varias exposiciones. ¿Cómo facilitar esos procesos, teniendo en cuenta incluso que las personas que se atreven a hacer esas valoraciones a veces incluso son amenazadas de muerte? A veces esas personas son desplazadas. Yo personalmente, en algunos lugares de estos 9 lugares que fui, ya no puedo volver. La misma comunidad me dijo, profe, por acá no vuelva, por su bien. No porque ellos no quisieran que volviera, sino porque sabían que era peligroso ese ejercicio. Incluso aquí yo me trasladé del Valle a Bogotá, y en Bogotá me siento más seguro. Porque cuando se hacen estos tipos de procesos investigativos que invitan a la denuncia, y son denuncias de crímenes por parte de personas muy poderosas e industrias muy poderosas, pues tiene su riesgo también. Son riesgos que tenemos que asumir a veces, y la misma comunidad a veces tiene que asumir esos riesgos. El software humano, digamos que no blinda de eso. Me gustaría que tuviese algo, un blindaje mágico, pero no lo hay. Pero solamente cuando la población se empodere, pero también cuando nosotros como académicos le brindemos ayuda a ellos. Ahorita, en la hora del almuerzo, estaba hablando con unas compañeras y les decía, no, es que nosotros a veces como investigadores vamos a las comunidades y nos reímos con ellos y los adoramos y los amamos para que nos den datos, ¿cierto? Pero cuando publicamos el paper no volvemos a decirles, vea, aquí está este artículo. Y no en inglés, sino traducido, porque una comunidad, ¿qué va a hacer con un artículo en inglés? Traducido, e incluso dar capacitaciones para interpretar ese paper. De alguna manera yo he querido superar eso, dando el curso del software humano gratis y colgarlo en mi canal de YouTube para que cualquier persona pueda acceder a él y pueda capacitarse. Mi sueño es terminarlo en la versión final y poder ir, por eso quiero traducirlo al quechua, para ir no solamente a las comunidades de aquí Colombia, sino ir a las de Perú, a las de Bolivia, que también sufren, ¿no? Y poder dar capacitaciones directamente allá, que ellos puedan utilizarlo. Me voy a enfrentar con las limitantes de que si tienen internet o no. Muy posiblemente ya lo van a comenzar a tener internet en esas zonas, y América Latina está haciendo desarrollos importantes con eso. Bueno, no sé, compañeros, si te quedó en cierta forma respondido. Muy amable.